Un gusto saludarles, bienvenidos. Estamos dando el tiempo prudencial, somos en este momento 28 personas, faltan varias personas pidiendo ingreso. Vamos a dar unos segundos, muchachos, que todos, muy buena tarde. Igualmente, vamos a esperar a sus compañeros y inicio la clase. Nuevamente, queridos jóvenes, todavía faltan varias personas, ya es eso de un poco de tiempo, pero les pido un poco de tiempo, vamos a esperarles a ellos para no iniciar la clase sin ellos. Son varias personas, casi 20 personas. Vamos a dar unos segundos más en los que ingresan y comienzo. Bienvenidos a todos. Bueno, compañeros, qué gusto saludarles. Muy buena tarde, muy buena noche a donde se encuentren. Qué gusto volver a compartir con ustedes, respetando la puntualidad de los que ya estaban presentes. Y para continuar el contenido de la clase, pues doy inicio en este momento. Hemos dado suficiente tiempo para que todos ingresen. Somos en este momento 57 personas con los que están ingresando. Bienvenidos a todos, qué gusto saludarles. Espero de todo corazón, queridos jóvenes, que pues ya estén en regreso de sus viviendas o que ya vayan de regreso, o si todavía están trabajando, pues que sea pronto y ya finalicen rápido la jornada y su regreso sea sin novedad. Voy a continuar con el contenido que hemos venido desarrollando, solo voy a hacer un paréntesis. Les recuerdo, como se los decía la semana pasada, que ya estamos prácticamente en la última semana antes de los segundos parciales. Los segundos parciales comienzan el día lunes y el día de ayer me hacían una pregunta muy reiterada con el tema del horario. Yo la semana pasada, cuando trataba el tema del examen, les indicaba que no mencioné horario porque todavía el horario oficial, voy a hablar de ese tema, el horario oficial son las 18 horas, ¿verdad? Eh, pero si ustedes recordarán, para el primer parcial, en este caso se utilizó el horario establecido. Algunos otros cursos, por la cantidad de profesores que utilizaron la plataforma Moodle, pues se programó en otro horario, porque por ejemplo hay horarios de las 18 horas y las 19 horas. En mi caso, yo considero que vamos a seguir igual que el primer parcial a las 18 horas, ¿verdad? Como les mencionaba, no hay ningún cambio hasta el momento y si hubiera algún cambio, yo se los informo con días de anticipación. Si no nos vemos porque estamos en semana de exámenes y no vamos a tener clase ese día de examen, pues se los informo por medio de la plataforma Claro, ¿verdad? Pero siendo muy sincero, creo que sería el mismo horario que el primer parcial, ¿verdad? Insisto en este punto, no, eso no depende de mí, sale de mis manos y es más que todo una programación ya de carácter administrativo. Y les explico para que ustedes me comprendan. Lo que sucede es que, por ejemplo, en semestres anteriores, cuando se utilizaba la plataforma Moodle,
Imagínense ustedes todas las secciones de primer ingreso o segundo semestre realizando el examen al mismo horario. Estamos hablando de alrededor de unos 4.000 estudiantes utilizando la plataforma. Y ocurría en ocasiones que la plataforma o tenía algún retardo o algún estudiante sufría que se pausaba, en este caso temporalmente, su examen, etcétera. Entonces, para evitar este inconveniente, se creó en este caso, perdón, ahorita no leí visto mensaje de Zaida, disculpa, ahorita lo haré. En este caso, por ejemplo, dentro de ese aspecto, lo que sucede es que se va a, o se programó, por ejemplo, 2 horarios para que unas secciones se hicieran, en este caso, a un horario de 18 horas y las siguientes a las 19 horas. Me trae mucho a recordarme en qué sentido, porque, por ejemplo, eh, cuando estábamos en presencial así se realiza. Hay ciertas jornadas, ciertas secciones, perdón, que se realizan en el primer horario, que es de 18 a 19, y el segundo de 19 a 20, ¿verdad? Entonces, como les digo, ya eso es programación administrativa. Creería yo que con ustedes sigo la misma condición que el primer parcial, ¿verdad? El mismo horario. Y solo recordarles, ya envié mi examen para su revisión. Son 2 variantes que se enviaron, ambas tienen 20 preguntas. En este caso, ambas 2 puntos cada pregunta, total 40 puntos, ¿no? Voy a hacer quiero saber, fecha límite para que publiquen las notas de recuperaciones, idealmente sería hasta antes de que comiencen fecha límite en realidad, como límite, o sea, en realidad, según el reglamento son 15 días hábiles, ¿verdad? Pero le digo, la verdad es que las únicas 2 notas que podría tener algún inconveniente, por ejemplo, para la realización de los segundos parciales, bueno, ni siquiera para los segundos parciales, para el final es más que todo, ¿verdad? Sería, por ejemplo, Introducción al Derecho 1, Derecho Romano, que son los que tienen fundante, y creería yo que es la otra fundante, no estoy seguro que si es Comunicación, que es fundante de Filosofía, ¿verdad? Pero eso es para los exámenes finales. ¿No? Ahorita en el segundo parcial no hay ningún inconveniente de poderlo realizar, ¿verdad? Entonces, como límite, no es que el reglamento se hace 15 días hábiles, ¿verdad? Pero límite, realmente creería que los finales, ¿verdad? Y sobre todo en estas clases que tienen fundante, ¿verdad? En ese sentido. De primer parcial, de primera recuperación ya tuvieron que haber publicado, ¿verdad? Si no, no como se hicieron segundas en este caso. Eso sí es muy entendible, ¿verdad? Bueno, dando esta pauta, esta pequeña información, esperando que se reunieran más compañeros, pues por lo menos ya tenemos el 65 personas reunidas, ¿verdad? Entonces, voy a continuar con el contenido, ¿verdad? De lo que hemos venido desarrollando. Se recordarán ustedes que ya la semana pasada terminé el contenido del segundo parcial, ya se pasaron todas las diapositivas del segundo parcial y ya iniciamos contenido del examen final. Es más, ya habíamos hablado acerca del tema de vigencia, ¿verdad? Solo les recuerdo, la otra semana los exámenes son lunes, miércoles y viernes. En tal sentido, los días que no hay examen tenemos clase, ¿verdad? Entonces no hay ningún inconveniente. Yo continúo con contenido del examen final, ¿verdad? Y pues ahí, a seguir adelante, porque la siguiente, ahí sí no tenemos actividad en virtud de las fechas que hay en los exámenes, ¿verdad? Bueno, la última clase, queridos juegos, habíamos hablado de la vigencia, habíamos hablado de los sistemas de vigencia, el tema de fin de la vigencia, y si ustedes se recuerdan, cuando tocábamos este tema, yo les hacía pues como el análisis del tema de la derogación y en este caso con el tema de reforma. Insisto, ¿verdad? Porque algunos compañeros me preguntaban, ya en nuestro, por ejemplo, desarrollo, se podría decir legal, jurídico en nuestro país, se acepta en este caso ya por costumbre de llamarle a una derogación, a una supresión total de la ley, una derogación, y reforma únicamente a la supresión parcial. Es más, realmente sería muy extraño ver que se utilice derogación y abrogación. La verdad es que la palabra abrogación ya queda muy técnica y queda más que todo en la utilización doctrinaria. Y aunque evidentemente pues sería muy correcto utilizar los dos términos, ¿verdad? Pero como la costumbre se vuelve en este caso ya uso tradicional y normal,
pues es lo que sucedió en nuestro país, ¿no? Pero siendo sinceros, si habláramos correctamente, derogación es una supresión parcial y abrogación la supresión total, ¿verdad? Como les mencionaba en la última clase, la mayoría de normas jurídicas, la mayoría de leyes, lo que sufren son, en este caso, derogaciones, ¿verdad? Supresiones parciales, las famosas reformas. Se establece que no se va a suprimir totalmente la ley, no se va a abrogar la misma, sino que se van a hacer reformas a algunos artículos. Entonces, algunos artículos sí sufren, en este caso, la supresión parcial, solo pueden ser reformados y en ese sentido, pues la vigencia sigue siendo la misma que la ley tenía porque no se derogó totalmente, no se abrogó totalmente y en tal sentido, simple y sencillamente, solo algunos artículos fueron los que se contemplaron para ser modificados, ¿verdad? Bueno, con esto cierro este punto que había quedado de la semana pasada y comienzo con un tema que yo siempre me detengo, no mucho tiempo, pero sí, en este caso doy mucho énfasis. Yo soy sincero con ustedes, queridos jóvenes, y muy directo. Y les digo, vean, inicialmente tenemos que entender que una ley, como cualquier otro libro, como cualquier otro conjunto de palabras, quien sepa leer y escribir, le puede dar lectura, ¿verdad? O sea, eso es muy plausible, muy entendible. Eh, Es más, o sea, si ustedes tendrán hijos ahorita en edad escolar, 7, 8, 9 años, si ustedes están ya estudiando su carrera, o hermanos o primos, denle una ley. Si ya comenzó a leer, va a leer algunas palabras y se va a sentir emocionado de lo que está dando lectura, aunque no lo comprenda. Lo que sucede es que es muy diferente dar lectura, o sea, leer, analizar e interpretar, que son tres momentos distintos. Y depende mucho, les soy bien sincero, queridos jóvenes, de en qué proceso de conocimiento nos encontramos y en qué proceso de formación lo hemos desarrollado para poder lograr los tres procesos como tal. La mayoría de personas que saben leer y escribir van a leer una ley. O sea, el primer momento lo van a poder realizar sin ningún inconveniente, ¿verdad? Como les digo, un niño de edad escolar, primaria, que ya comienza a leer, posiblemente lea algunas normas jurídicas, tal vez algunos conceptos en definición sean más complicados por el tema de la extensión de la palabra, pero lo va a leer. O sea, como le insisto, al primer momento, la mayoría que sabe leer y escribir lo hace, ¿verdad? El segundo momento, el tema del análisis, no se necesita en este caso ser un profesional del derecho para poder intentar, porque no es que se vaya a hacer al 100%, pero intentar analizar la ley. Es más, de ahí, por ejemplo, viene una frase muy común en nuestro país al indicar y decir que en Guatemala todos tenemos un poco de abogados y todos tenemos un poco de médicos, ¿verdad? Lo que sucede es que dependiendo de nuestra capacidad de raciocinio y la intelectualidad que hemos logrado, podemos llegar a intentar, ¿verdad?, analizar la norma que hemos dado lectura, ¿verdad? Es más, por ejemplo, lo que sucede es que como el derecho es eminentemente una ciencia social, hay muchas características que se realizan en la sociedad de uso cotidiano, ¿verdad? El tema del matrimonio, por ejemplo, el tema de la paternidad, el tema laboral, son situaciones sociales que se encuentran desarrollándose día a día y que el ser humano, en este caso el sujeto de derecho, las vive constantemente y que en virtud de esa información no formal, no es decirlo, no formal, sino muy cotidiana, y aparte su capacidad intelectual, podría en algún momento intentar analizar un cuerpo legal. Es más, por ejemplo, me he dado cuenta, muchas personas, en este caso, cuando hay un suceso
nacional, una controversia, algún hecho muy plausible, alguna situación que esté de moda o que esté en este caso dentro de los medios de comunicación. La mayoría de personas con un poco de conocimiento del tema, con un poco de capacidad de raciocinio, pues dan su opinión, ¿verdad? Y es posible que en ocasiones pues no esté alejada del todo cierto, sino que en virtud del análisis de la capacidad que se tuvo de conocimiento, pues pueda ir encaminada en poder dar un criterio, que al fin de cuentas eso se crea, no directamente el análisis, sino se crea prácticamente un criterio personal. Es más, queridos jóvenes, ustedes ya podrían realizar un análisis de la ley o de un cuerpo legal en virtud del estudio que ya tienen. Ahora bien, puede ser que va a ser en este caso un análisis con el conocimiento formal que ya tienen hasta el momento o con un conocimiento empírico en virtud de lo que han vivido, ¿verdad? Hay personas que su trabajo depende, por ejemplo, de Incoterms, por ejemplo, que están en una portuaria y están viendo el tema del seguro flete diariamente. Entonces el tema de los acuerdos en materia de mercantil lo usan diariamente, aunque en este caso no hayan estudiado ni siquiera derecho mercantil. Entonces, insisto, ¿verdad? O sea, todos que saben leer y escribir van a leer la ley y depende de su capacidad de análisis, van a poder dar algún análisis que viene siendo en este caso ya una percepción muy personal, ¿no? Ya vamos a un proceso ya más formal, ya más, en este caso, estructurado. Yo les decía, no es lo mismo, por ejemplo, ustedes, queridos jóvenes que ya están en segundo semestre, que una persona que aún no ha iniciado su estudio dentro de las ciencias jurídicas. Ustedes ya tienen varios conceptos que si ustedes ven hacia su pasado, aún pues, todavía no tenían al inicio de este año, ¿no? La verdad es que, miren, la verdad es que el tiempo se pasa muy rápido, ¿no? Los meses, los días, los años pasan muy rápido. Estas experiencias que ustedes están viviendo, pues al fin de cuentas y este conocimiento que están obteniendo, va a ir formando los futuros profesionales que ustedes desean ser. Es más, si ustedes analizan su entorno, su conocimiento, se van a dar cuenta que ya no están tan a ciegas jurídicamente como lo iniciamos todos, porque me incluyo, cuando iniciamos esta carrera, ¿verdad? Entonces, es muy distinto el análisis que ya ustedes van a realizar, porque ya comienza un análisis estructurado en virtud de un conocimiento formal. Ya leímos la ley y hicimos un análisis, ¿no? O sea, ya un análisis ya no más que todo empírico o de conocimiento cotidiano, sino ya conforme el conocimiento formal, ¿verdad? O sea, de lo que conoce, ya podríamos intentar entender un poco el derecho, ¿verdad? Ahora bien, asimismo, ¿verdad? Aunque todavía estamos dando los primeros pasos, ¿verdad? Y que estos pasos yo siempre he insistido que estos dos primeros semestres son los semestres que de estos pasos deben ser sólidos, fuertes. Ese conocimiento debe estar bien cimentado. Recuérdense que ahorita están ustedes creando todas esas zapatas, todas esas zanjas donde va a ir ese conocimiento mezclado con todo la fundición de lo que ustedes van a ir creando posteriormente. O sea, yo insisto que estos dos semestres para mí siempre han sido fundamentales, ¿verdad? Entonces, vamos a esto. Ya leímos, analizamos y luego entonces intentamos interpretar la ley. Ese para mí es el momento más importante para un jurista, la interpretación, entender la ley.
explicar la ley, darle un sentido, comprender hasta dónde regula, por qué lo regula, cuál fue el antecedente para su creación. Es más, bajo ese concepto de la interpretación, ese es uno de los momentos que únicamente el jurista puede hacer. Ninguno que no esté estudiando derecho y que ya se ha logrado graduar puede hacer una interpretación de la ley. Porque este es un proceso por excelencia del jurista. Es más, en ocasiones, lo interesante del derecho es que encontrarle ese sentido a las palabras, a las normas, no es fácil. La interpretación, que es la averiguación, la explicación, por qué se reguló tal conducta, por qué hay un reproche sobre la otra conducta, qué es lo que establece una norma, qué va a regular, qué derechos y obligaciones contiene. Es más, este es un elemento muy importante en el tema de la asesoría. Y hay distinto tipo de, o clases de interpretación. Y en ocasiones, dependiendo de la aplicación de la norma jurídica, la creación de la misma y al autor, también podemos hacer una interpretación no precisamente, ¿verdad?, con un profesional del derecho, sino con el autor de la ley, con el legislador, que no necesariamente tiene que ser abogado. Entonces, insisto, miren, yo he dicho mucho en este caso, que tenemos que tener mucho cuidado cuando atendemos en este caso a nuestros clientes. Ser sinceros, ser directos y intentar trabajar lo mejor posible, dándole la percepción a nivel general de lo que nos está solicitando. No solo el aspecto muy directo, sino que a nivel general lo que puede suceder, lo que se necesita, lo que se debe hacer. Analizar una ley no es sencillo. Interpretarla no es sencillo, pero tampoco es imposible. Lo complicado en este caso es que en el momento de la interpretación de la ley, en el momento de investigar y darle sentido a la misma, cada jurista la interpreta a su conocimiento. Es que, ¿qué puede suceder? ¿Qué puede ocurrir? Que hayan dos puntos de vista totalmente contrarios. Y que ante tal situación, ¿verdad?, haya una discusión jurídica, que es muy distinto que en este caso las discusiones comunes y corrientes o las peleas. Son dos cosas distintas. Es mi opinión con la opinión del colega. Entonces, hay ocasiones en las cuales este tipo de análisis e interpretación, la razón de ser o el fin primordial de la creación de la interpretación es aplicar correctamente la norma jurídica. La norma jurídica en este caso pues ya está creada, pero debemos entenderla, analizarla para poderla interpretar. ¿Qué sucede? Por ejemplo, en las clases de interpretación hay una interpretación extensiva.
no se restringe a lo que consigna la norma jurídica, sino que el autor intenta ampliar el sentido de la misma. El artículo 17 del Código de Trabajo es un ejemplo muy claro de una interpretación extensiva. Vean lo que nos dice el artículo 17 del Código de Trabajo. Para los efectos de interpretar el presente código, sus reglamentos y demás leyes de trabajo, se debe tomar en cuenta fundamentalmente el interés de los trabajadores en armonía con la convivencia social. ¿Qué sucede? Tenemos que intentar entender, vemos doctrina, vemos historia laboral, y lo que observamos es que inicialmente ni siquiera se tenía el concepto de un derecho al trabajo. O sea, del derecho que la persona tiene a trabajar. Antes ni el concepto de trabajo se tenía. ¿Se hacían trabajos? Sí, se hacían trabajos. Pero en gran medida, ¿verdad? Era un sentido de explotación como tal. Muchos de los pueblos o grandes civilizaciones de la época antigua, ustedes saben perfectamente que fueron civilizaciones esclavistas. Los egipcios, los romanos, los griegos, crecieron tanto como sociedad, como civilización, pero no hay que dejar de decirlo que fueron esclavistas. Y ante esa explotación del ser humano por otro, pues lograron lo que lograron. Pero ahí no había un derecho al trabajo. El esclavo no trabajaba porque quería trabajar. El esclavo realizaba las actividades porque era obligado, porque si no lo hacía lo mataban. No habían condiciones de trabajo, no habían garantías del trabajo. Simple y sencillamente realizar una actividad en beneficio de otros y sin un beneficio personal. Miren hasta dónde nos estamos yendo para interpretar un artículo. ¿Qué sucede luego? Se va creando la conciencia. Primero, de dejar por un lado el tema del esclavismo. Cambia la percepción y se vuelve feudalismo. Pero sigue siendo la misma situación. Explotación de un ser humano por otro. La diferencia es que ahora el ser humano sí se le reconocía ser persona, ya no esclavo, ya no cosa. Pero igualmente seguía ante las órdenes directas, ¿verdad?, de un señor feudal. Garantías laborales no existían. Derecho al trabajo inicialmente tampoco existía. Era la realización de actividades en beneficio de unos cuantos y tal vez, con un mínimo beneficio personal. Por lo menos se le reconocía ser persona. Evoluciona y sigue la historia y inicia en este caso ya la percepción que el ser humano tiene principios fundamentales en virtud de que va a lograr con ellos su bien común. Y lograr el bien común es lograr el bien personal. Dentro de esos derechos individuales que cada ser humano tiene, se contempla ese derecho que el ser humano tiene a trabajar. Y comienza a declararse el derecho al trabajo. El derecho individual, el derecho humano, que como sujeto tengo a trabajar. Todos tenemos derechos. Dentro de esos derechos humanos está el trabajo. Ahora bien,
Es entendible que ese derecho al trabajo, cuando se da la revolución industrial, era nuevamente, ¿verdad? Un trabajo con muchas explotaciones. No habían horarios laborales, había desigualdad salarial, había desigualdad de género, no habían garantías de salubridad y de salud para el trabajador, etcétera, etcétera. O sea, había un derecho a trabajo, sí, trabaje. ¿No? El ser humano tiene derecho a trabajar, perfecto. Pero los grandes dueños de medios de producción, bueno, aquí están las máquinas, aquí está la industria, trabaje. Por ellos, que la persona trabaje 14, 16, 18 horas al día. Le van a pagar una miseria. O le pagan una miseria. Ellos haciéndose ricos y pues el trabajador recibiendo un beneficio muy corto, muy pequeño en, en relación a lo que hacía. Y esto aburre a la gente. Esto aburre a las personas. Y comienzan las primeras revoluciones, en este caso, en virtud ya tengo derecho al trabajo, sí, pero un trabajo en condiciones que me permitan mi desarrollo como persona. Y se va creando el derecho laboral. Es más, vean ustedes en este caso, todas las celebraciones que hay por el tema del trabajo, del derecho al trabajo, del Día del Trabajador. A ver, ¿por qué se celebra el Día del Trabajo? Que no se conmemora algo, se, re- se recuerda, es una forma de memoria histórica. ¿Qué se conmemora el Día del Trabajo? Muchachos, jóvenes, no puede ser. A ver, alguien que salga del grupo. Muchachos, ¿en serio? ¿Ninguno? Por ahí alguien activó su micrófono, lo escucho. Alguien, muchachos, no puede ser. Creo que es Eleni, cuando, ujú, buenas noches, el mucho gusto. licenciado cree es cuando ya se empiezan como a aplicar derechos, las personas trabajadoras ya empiezan a tener ciertos derechos y porque ya valoran un poco más el trabajo que hacen hacia la Ujú. sociedad. Entonces creo que eso es lo que en sí conmemoran el 1 de mayo, no estoy tan segura. A ver, alguien más, ahí levanta alguien más la mano. Arnulfo, gusto en saludarle, buenas noches, le escucho. Buenas noches, licenciado compañeros. Yo estoy en las mismas que Selenio, no soy muy consciente realmente, pues quiera que no cuesta reconocerlo, pero si no estoy mal, es una conmemoración por un movimiento que se tuvo, ahorita me recuerdo que fue en Estados Unidos, lo que más me viene a la mente, por unos trabajadores sindicalizados que estaban pidiendo, y no recuerdo si eran trabajadoras, que estaban pidiendo que se les redujera la jornada laboral a 8 horas, porque trabajan hasta 12, 16 horas, y la remuneración no era la adecuada, ¿verdad? Y lo que hicieron Gracias. fue que los dueños de la empresa los encerraron, y creo que no sé si ellos mismos iniciaron un incendio o pasó un incendio, y pues eso fue lo que detonó que se regulara la jornada laboral y todo el asunto. Gracias, Arnulfo. Ítalo, gusto en saludarle, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Fíjese que yo Bueno, sabía que se conmemoraba el Día del Trabajo, precisamente como dijeron los compañeros, para reducir las jornadas laborales, porque en ese entonces se trabajaban hasta de 16 a 18 horas diarias con los trabajadores. Entonces, no sé si fue en Chicago, no me recuerdo, pero fue como en 1800 algo, en el que hicieron un paro todos los obreros para pelear por sus derechos, para que se redujera la cantidad de trabajo y para que también aparte de eso, también que se le redujeran las horas. Entonces algo así fue que excelente. empezó ahí, entonces se conmemoró el Día Mundial del Trabajo, creo que es en todo el mundo.
si no me equivoco, el 1 de mayo, a Excelente. raíz de esa cuestión. Sí, en realidad era una fábrica de telas, ¿verdad? Una fábrica de telas, realmente muchas, las que trabajan ahí eran mujeres en este caso. Las medidas, en este caso, de, de garantías laborales no existían, ¿verdad? En este caso. Y fue un levantamiento que existió luego de un incendio. Si no me equivoco, mueren más de 100 personas, ¿verdad? Y a raíz de todo, mire, es un problema porque en este caso no había ni siquiera medidas de seguridad, los edificios aún todavía no tenían salidas de emergencia. Fue un solo cúmulo de muchas situaciones. Pero en resumidas cuentas, jóvenes, la verdad es que miren hasta qué época. Hablamos de 1880, 1885, algo así fue, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? No habían garantías. O sea, había un aprovechamiento laboral. ¿Y por qué? Vean, jóvenes, si nosotros fuéramos dueños de medios de producción, no estaríamos estudiando aquí. ¿Para qué? Si tenemos a nuestro papá, a nuestro tío, somos nosotros mismos multimillonarios. Entonces, el trabajo siempre se ha demostrado que hay una desigualdad económica entre patrono y trabajador. El patrono tiene a su disposición los medios de producción. Hoy despide a una persona, a él no le hace ningún problema. Mañana llama a su área de recursos humanos y ya dentro de 2, 3 horas ya alguien trabajando. Y por menos salario que acá acaba de despedir. Pero el que despidió se encuentra ante una gran dificultad. En primer lugar, su trabajo le servía para cubrir sus necesidades básicas. Ante la inseguridad y la duda, ¿cuándo le van a pagar su indemnización si es que se la pagan? Sus prestaciones si es que se la van a pagar. Entonces siempre nos encontramos en esa desigualdad. Y a raíz de todas estas situaciones es que comienza a surgir modernamente, porque fue modernamente en el año 1930 en adelante, el derecho laboral. Y por eso es que el artículo 17 contempla esta situación. El interés no es del patrono. Por el patrono nunca se hubiera creado el Código de Trabajo. Porque el patrono sigue aprovechándose. Si el patrono nos puede tener 12, 15 horas pagándonos lo mismo o menos, por él feliz. ¿Y por qué estamos ahí? Tenemos la necesidad de hacerlo. Entonces se crea precisamente esos derechos mínimos que el trabajador tiene para intentar equiparar esa desigualdad económica que hay con el patrono. El patrono tiene la plata, el patrono tiene dinero, el patrono tiene el medio de producción, pero nosotros somos los que desarrollamos como trabajadores esos medios de producción. Pues que se equipare un salario digno, una jornada laboral digna, condiciones de salubridad dignas, a igual trabajo, igual pago. No hay una diferencia en el tema del género, ¿ya? Del sexo. Que se van creando garantías mínimas. Y a nivel internacional, todos los estados de derecho contemplan dentro de su regulación ordinaria y sobre todo en sus cartas magnas el derecho al trabajo. Y del derecho al trabajo se regula luego el derecho laboral que se contempla en un código que contempla las garantías mínimas que como trabajadores vamos a gozar. Entonces, por ello, es que lo que buscamos, admiren, la verdad es que nosotros como trabajadores jóvenes no estamos enriqueciéndonos.
Nosotros trabajamos en virtud de nuestra necesidad. Trabajamos en pro de nuestro desarrollo individual y social. Y no únicamente, pues ahí vamos al tema del Estado, ¿verdad? No únicamente lo hacemos de forma individual. El Estado principalmente debe ser el factor trascendental para garantizar el justo equilibrio de las condiciones laborales. Pero vamos a la realidad, es muy distinto. Pero partiendo de esa idea que hemos visto, el derecho laboral se crea para equiparar esa desigualdad económica que tenemos frente a un patrono. Entonces, para entender por qué se creó el Código de Trabajo, sus reglamentos, sus leyes, fundamentalmente en el interés de los trabajadores, en pro de su desarrollo. Es un resultado del Código de Trabajo de la Revolución de 1944. Debemos en este caso. Sí, Karen, le escucho. Muy buena noche. Mucho gusto, Karen, le escucho. Buenas noches, licenciado. Sí, disculpe que lo interrumpa. Sí, no, pero. Sí, ahora que usted habla de esta situación de nuestros intereses laborales en conformidad con la ley, lamentablemente incluso esta ley nos la mantienen siempre oculta, ¿verdad? Para mantenernos en un monopolio y en un miedo interior, así como en estos momentos que se están dando todo este tipo de situaciones. Hay muchos empleadores y empresas de las cuales incluso amenazan con despedir a la cantidad que sea necesaria si uno intenta o siquiera piensa alegar sus derechos por sobre lo que está pasando en el país, ¿verdad? Es lamentable, ¿verdad? Porque se dan muchas situaciones y desconocemos de esta ley, la cual nos ayuda bastante al momento de que nos despidan por una situación así, ¿verdad? Pero el empleador o el patrono nos oculta cualquier tipo de situación que podamos nosotros pelear o alegar de conformidad con la ley para alegar nuestros derechos laborales. Y esa inducción nunca la dan en ninguna empresa, ni siquiera a trabajadores del Estado, de cómo poder o cómo uno puede facultarse en que realmente tenemos derechos y tenemos derechos laborales, como usted nos indica en este momento, ¿verdad, Lick? Sí, gracias. Gracias, que tiene toda la razón. Es más, al final de cuentas, le soy bien sincero, ni lo van a hacer, ¿no? O sea, es más, o sea, no es su interés, ¿verdad? No es su interés. Miren, le soy bien sincero. Yo en el ejercicio profesional me he dado cuenta que así como hay patrones malos, porque hay patrones malos, injustos, que violentan la ley, hay patrones que la verdad es que intentan cumplir a cabalidad con la persona, con sus trabajadores y hasta el momento, hasta el momento de la finalización de la relación laboral, ¿no? O sea, soy bien sincero, ¿no? Me he dado cuenta de ambas situaciones. Ahorita voy, Nancy, ahorita le doy la palabra. Dentro de ese aspecto, ¿verdad? Yo sí les he de decir, yo sí les he de decir, y soy bien claro, siempre he sido claro con mis estudiantes y aún así después cuando pues llegan a la oficina y ya en este caso llegan con unos clientes, nadie lo puede obligar a hacer algo que usted no quiera. No estamos en una esclavitud. El trabajo, yo le he dicho, a veces nos esclaviza en virtud de las deudas y las responsabilidades económicas, pero no voy a estar donde no esté feliz, ¿no? Eso es lo primero. Sí, Nancy, gusto saludarle. Muy buena noche. ¿Qué tal, licenciado? Sí, es que como dice el compañero,
O sea, la información está porque la información es pública, pero no leemos. A mí me pasó que me suspendió el IX por COVID. Sí. Y cuando me suspendió el IX, según la ley del IX, los primeros 3 días de la suspensión todavía la paga el patrono. El IX empieza a pagar a partir del 4.º día en adelante. Entonces cuando me pagó el IX, eso yo no lo sabía. Entonces yo le dije, mire, fíjese que no, me dijo, mire, según la ley del IX, y me dijo dónde estaba y todo eso. Entonces usted tiene que pedirle esos 3 días a su patrono. Entonces yo hablé con mi jefe, mire, fíjese que no sé qué, y me dijo, o acepta como están las cosas o la despido. Entonces no la despida, me eligió. O sea, al final usted lo que está haciendo es injusto y son 3 días, o sea, no le estoy pidiendo una quincena completa. Y es porque me dijo así como que agradezca que tiene trabajo. Y entonces yo le dije, bueno, le dije, o me paga sus 3 días, le dije, o lo denuncio. Ujú. Y me los pagó, pues, y al tiempo me fui porque al final, como dice usted, uno no puede estar donde uno no lo valoran y un montón de cosas y que creo que la gente es un mueble más. Entonces, pero sí, la información está, pero nosotros no leemos. Eso es en todo, en la parte de lo laboral, en la parte de lo civil, en la parte de lo penal, inclusive cuando un policía lo para a uno, qué puede hacer y qué no puede hacer. Y lo que pasa es de que todos, o sea, no solo nosotros que estamos estudiando derecho, sino todos tenemos acceso a leer las leyes, pero por pereza no lo hacemos. Entonces, por eso es que a mucha gente atropellan sus derechos, pero es por falta de conocimiento de uno mismo. Gracias, Nancy. Y le digo, ahí complementando el tema de su comentario, en este caso, miren, la verdad es que me parece muy atinado lo que dice su compañera. No voy a estar donde donde no me quiere, ¿verdad? Ahí es martirizarse uno y no es feliz, eso es el primero. Otro elemento muy interesante es que, por ejemplo, bien lo dice su compañera, ahí está la ley, ¿verdad? Ahí está la ley. Lo que sucede es que tampoco en este caso es que tengamos la verdad es que el Estado no proporciona en gran medida los medios para que esta ley sea, al fin de cuentas, pública, pero que la conozcamos todos. En primer lugar, vamos a esto, el alto índice de analfabetismo en nuestro país que hay. Otro, el miedo, ¿verdad? Ya un miedo persistente a través de todos los años de represión que ha habido en nuestro país a quejarnos, a hacer valer nuestros derechos, a manifestarnos, a evidenciar las condiciones injustas que, pues estamos sufriendo. Y vean, cerrando este punto con el tema que tratábamos, la verdad es que si no hubieran un código de trabajo como el que fue creado, creería yo que aún si habiendo el código de trabajo que fue creado, hay una exageración de vulneración de derechos y garantías mínimas del trabajador, ¿verdad? Estaríamos peor, ¿verdad? Miren, yo sí, con este punto cierro por la hora que les digo, el código de trabajo fue creado a favor del trabajador. Se ha buscado de todos medios, los patronos, sus asesores, cómo le damos la vuelta a las condiciones. No se puede dar una vuelta en la condición. No. O sea, el derecho es claro. A pagar, por ejemplo, una indemnización anual. Hay personas que están trabajando y mira, toda parte de indemnización. La indemnización no tiene ese fin. Que se la paguen anualmente, está trabajando 5 años y 5 años le han pagado una indemnización cada año. Eso no tiene ese fin. Es que no quiero mantener pasivo laboral, es que no quiera, está obligado a hacerlo, ¿verdad? Y hay personas que reciben su indemnización cada fin de año, ¿verdad? Y cuando se van de la empresa, bueno, te despido y no tengo responsabilidad porque te estuve pagando los años anteriores. Que no es eso. Precisamente la creación de la indemnización es por ese riesgo que voy a tener al final cuando se me vaya de la empresa, ¿no? Cuando de una u otra forma me despidan, porque idealmente el trabajo debe ser de forma indeterminada, no debe haber plazo. Entonces, insisto, jóvenes, vean, y hagan circular esta misma información con sus familiares, con sus amigos. Los derechos laborales están en favor del trabajador, ¿no? Hagámoslos valer.
No tengamos miedo, no tengamos ese miedo de que si voy a denunciar, que si voy a presentar mi proceso laboral, después voy a quedar marcado. No, la verdad es que en realidad por ejemplo, las investigaciones que se hacen de la persona no es porque demande a un patrón. La verdad es que la mayoría de investigaciones que se hacen es por deudos que se tienen, que es muy distinto, ¿verdad? Defiendan sus derechos, ¿no? Defiendan sus derechos, independientemente de donde se encuentren, ¿no? Bueno, vean, como les digo, vean hasta dónde todos nos tenemos que analizar para interpretar una norma jurídica, ¿verdad? Para interpretar una norma jurídica. Y les digo, cuando vean, por ejemplo, y por eso les insisto en este punto y les recalco tanto, ahorita estamos haciendo esa zanja donde estamos poniendo el mejor hierro posible, las zapatas más gruesas, más amplias, más profundas posibles, y cimentando todo esto que vamos a ir formando paso a paso. Vamos a los siguientes semestres. Estudiemos con confianza, estudiemos con seguridad, no solo por ganar una clase. Yo les insisto, a mí la nota no me sirve, solo sirve como medio para pasar una clase. La importancia es lo que voy a saber, lo que voy a conocer. Y antes de todo eso, seamos buenas personas. ¿De qué me sirve llegarme a graduar si voy a ser una persona que realmente da mucho que desear? ¿No? Nuevamente, queridos jóvenes, qué gusto haber comenzado esta semana con ustedes nuevamente. Stephanie, dígame, buenas noches. Stephanie, ¿no? Se le activó el sonido. Bueno, un abrazo, queridos jóvenes, que estén muy bien. Nos vemos en la siguiente clase. Éxitos. Feliz día martes. Nos vemos. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Igualmente. Igualmente. Feliz noche.